Sí. 2. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias lo primero por venir aquí. Me han dicho que me puedo mover hasta esta X. Vale. Gracias por estar aquí a las... ¿Qué hora es? Las 10:30, ¿no? De la mañana. Bueno, es sábado, seguro que tenéis cosas mejores que hacer o no. Así que bueno, gracias por venir. Tengo 40 minutos. Explicar lo que es el CRO en 40 minutos es un poco complicado. No sé si alguien está familiarizado con el término o lo he escuchado antes. Como todos los términos modernos, tienen que ser siglas y tienen que ser en inglés, porque siempre tiene más pegada, ¿no? Pero bueno, para el que no esté habituado, estos son las siglas de Conversion Rate Optimization, básicamente optimización del ratio de conversión. A ver si consigo que esto funcione, que me parece que lo estoy cogiendo al revés. Sí. No. Un momento. ¿Ahí? ¿No? Yo lo estoy dando, todo el rato, pero no... Ahora, a ver. ¿Este soy yo? Sí, vale. Vale. Bueno, este soy yo en una de mis mejores fotos, es lo mejor que hay. Yo soy Ricardo Tallar. Llevo en el sector digital desde el año 98. O sea, yo soy licenciado en Derecho. O sea, yo empecé en el mundo tecnológico por puro accidente, como mucha gente de mi edad. Cuando acababa la carrera, hice un seminario de informática y derecho y dije, uy, esto es interesante, aquí hay futuro. Y a partir de ahí, bueno, pues aprendí a programar, básicamente HTML, CSS, PHP, empecé a trastear con FrontPage, me di cuenta de que era un programador nefasto y ya empecé a dedicarme a otras cosas mucho más vinculadas al front. Y luego, bueno, pues al emprendimiento digital. A los que os guste el mundo del emprendimiento y de las startups, yo, por ejemplo, estaba en una compañía llamada Ria5 Solutions, donde ganamos el primer Seed Rocket de España, el campus de emprendedores digitales que se hizo en el año 2007. ¿Vale? Entonces, bueno, llevo bastantes años en este mundillo. Soy del barrio de Las Delicias, por si hay alguien aquí. Yo de la Plaza Huesca, ¿no? de cerca de la Plaza Huesca. Y me dedico actualmente a trabajar sobre todo para compañías a la hora de optimizar sus activos digitales. CRO son las siglas de Conversion Rate Optimization. ¿Por qué es tan importante optimizar los activos digitales? En el ecosistema tecnológico en los últimos años nos hemos centrado mucho en crear activos, en crear productos y en crear servicios digitales o digitalizados, o servicios phygital. Si lo pensáis, aquellos que tengáis más de 35 años, al principio de los tiempos, lo que todo el mundo quería tener era una web, la mayoría de las veces no se sabía muy bien para qué. Luego empezó a haber una obsesión grande por los buscadores. Es decir, ¿de dónde procede el tráfico? Tener una web está muy bien, sin tráfico no sirve para nada. El tráfico procede de los buscadores. ¿Qué queremos? Aparecer en los buscadores. Cuando ya tenemos una web y aparecemos en los buscadores, ¿qué les empieza a interesar a las compañías? Medir lo que sucede en esos sitios web. Es decir, ¿qué está pasando aquí? Y es cuando llega la analítica. ¿Vale? En la charla de antes se hablaba de Google Analytics 4. Empezamos a medir con, sobre todo, visualizadores de datos de logs, como Webalizer, por ejemplo, o AW Stats, y de ahí pasamos a los visualizadores de ClickStream, como Urchin Analytics, que se acabó convirtiendo en Google Analytics y ahora en Google Analytics 4. Cuando ya tenemos webs, cuando ya tenemos tráfico, cuando ya tenemos datos, empieza a aparecer la gran pregunta en la mayoría de las compañías, no a nivel nacional, sino a nivel internacional, que es, ¿pero esto que yo estoy haciendo realmente funciona desde un punto de vista de negocio o no? Y empieza a aparecer el concepto de optimización de conversión. Empieza a aparecer el concepto de ya no me basta tener un producto tecnológico fiable, robusto desde el punto de vista técnico, usable desde el punto de vista de la usabilidad, sino que lo que quiero es tener un producto que sea eficiente en términos de negocio. Y es cuando aparece esta disciplina, catapultada principalmente por Google Website Optimizer, que es lo que hoy en día conocemos como Google Optimize, que es la principal plataforma de testing a nivel global. ¿Vale? Toda esta intro para deciros que cuando se habla de CRO muchas veces oyes cosas de este estilo. Es UX para e-commerce, es A/B testing, es usabilidad para vender más, es persuasión, es UX hacking, etc. Bueno, todas las afirmaciones son ciertas salvo la última. Si ninguno de vosotros ha ido a hablar de lo que se llama dark patterns o deceptive design, básicamente son técnicas de manipulación de los usuarios a través de engaños en la interacción, a través de hacks de los que todos hemos sido víctima en algún momento. Pues, por ejemplo, uno muy popular que se ve mucho últimamente es lo que se llaman las elecciones forzadas. Cuando, por ejemplo, para suscribirte a un evento o para conseguir descargar algo, obligatoriamente tienes que marcar el check de que vas a recibir publicidad de ese sitio. ¿Vale? Esto seguro
que os ha pasado a todos en algún momento. Bueno, pues eso es un dark pattern, es obligarte a hacer algo, que es en este caso recibir publicidad, que muchas veces no quieres hacer. Y otro muy conocido y muy habitual es lo que se llama el Roach Motel, el hotel de cucarachas, que son meterte en procesos de interacción extremadamente complejos para que te pierdas, no sepas verdaderamente lo que haces y al final, bueno, pues acabas haciendo cosas que en realidad no quieres hacer. Esto no es en lo que trabajo yo. O sea, yo trabajo para compañías grandes y para startups. Ahora veréis algunos ejemplos para bancos, para aseguradoras, para compañías de moda a nivel internacional, para startups pequeñas, que lo que quieren es que sus productos digitales sean eficientes, que funcionen en términos de negocio, no que sean usables, que es diferente, ¿vale? Me equivoco continuamente. Vale. ¿Esto qué es? No sé cómo lo veis de grande. Ah, vale, mira, fantástico. El CRO es una disciplina holística, ¿vale? Holístico viene de holos. Al final, esto va de entender todas las dimensiones y todas las capas que intervienen en el uso y en el diseño de un producto o de un servicio digital. Esto es una Drupal Camp. Evidentemente entiendo que el perfil mayoritario es el de programadores o desarrolladores. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, yo suelo hacer una distinción entre programador y desarrollador. El programador suele tener un perfil más técnico, el desarrollador suele ser una persona que teniendo mucho conocimiento técnico se enfoca más al concepto de producto, al concepto de servicio. Vamos a hacer algo, vamos a desarrollar algo que realmente funcione, mientras que el programador es como más vertical. Ambos son totalmente necesarios, ¿vale? Aquí al final lo que hay que entender es cómo las personas nos relacionamos con la tecnología y cómo podemos establecer un punto de partida para mejorar un producto o un servicio. Yo hago muchas analogías con el deporte. Cuando tú empiezas a correr, ahora a la gente le da por correr, no entiendo muy bien por qué, pero cuando tú una mañana, generalmente cuando has pasado de los 40, decides ponerte en forma, no lo has hecho durante los 40 años previos, pero has decidido que es buen momento empezar a los 40, tu primer kilómetro es una tortura y lo haces en 8 o en 9 minutos o en 7 minutos o a lo mejor en 6. ¿Qué haces? Te mides contra ti mismo, ¿vale? No te vas a medir contra Usain Bolt. La medición es la clave de la mejora. Todos los deportistas se miden contra sí mismos y contra sus rivales cuyos tiempos son públicos. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Nosotros lo que hacemos sobre todo es enfocarnos en la comprensión del ecosistema y en testar todas las posibles soluciones que deberían dar una mejora a un producto o a un servicio digital. Si lo pensáis, un proceso de diseño o de desarrollo es teórico. O sea, tú estás desarrollando un producto o un servicio digital y tú, con tus conocimientos, crees que estás concibiendo un producto o un servicio digital que va a funcionar bien. Cuando verdaderamente ese producto o servicio digital sale al mercado y empieza a ser utilizado por las personas a las que va dirigido, es cuando se produce la famosa experiencia de usuario. Y ahí es donde te das cuenta que la teoría del diseño sobre el que tú has trabajado, la teoría de la programación sobre la que tú has trabajado, muchas veces no funciona como esperabas, ¿vale? Todo esto no es nuevo, ¿vale? O sea, al final, cualquier ingeniería se basa en el concepto de la iteración y en crear un producto o un servicio que constantemente evoluciona y cambia para adaptarse a las necesidades del mercado, ¿vale? Ahora no digáis de necesidades de mercado, decid market fit, que queda mucho mejor y siempre lo puedes cobrar algo más caro, ¿vale? ¿Por qué debería interesaros todo esto? ¿Vale? Esto es un ejemplo muy tonto que yo suelo poner, ¿vale? Que son diseños que conceptualmente están bien pensados. O sea, desde el punto de vista del diseño, esta regadera está bien hecha. O sea, son sus materiales. Evidentemente, ¿cuál es el problema principal de esta regadera? Que no cumple su función, que es regar plantas, ¿vale? Pero los materiales son los correctos, la teoría del diseño aplicada es la correcta. Esto es lo que hacemos muchas veces cuando creamos productos o servicios digitales. Uno, muchas veces porque están diseñados en ego trip, es decir, yo voy a hacer esto así porque yo creo que debe de ser así, porque ya el usuario ya entenderá cómo tiene que hacerlo, o ya aprenderá. Dos, por falta de percepción del uso real que hacen de las cosas, ¿vale? Esto no va de hacer estas regaderas, sino va de la diferencia entre tener esta regadera que has hecho y que funciona estupendamente bien y que por eso tiene sus 4,5, 4,6 con 1000 y pico valoraciones, y la diferencia que hay entre esta otra regadera, que aunque tiene un precio un tanto distinto, pues ya tiene unas valoraciones diferentes, aunque solo tiene 19. Quiero decir, son dos productos muy similares con niveles de eficiencia muy distintos. Y esto es lo que a nosotros nos interesa trabajar. Pensad en el e-commerce y en el e-commerce de moda, por ejemplo. El e-commerce de moda, todos llevamos ropa, algunos con más estilo que otros, pero todos llevamos ropa. Y toda la ropa, todos los e-commerce de ropa generalmente son bastante miméticos, se parecen mucho entre sí. Entonces ahí hay niveles de eficiencia. Yo lo que quiero cuando vendo algo es conseguir que se venda, ¿vale?
Bueno, aquí se habla de buscar eficacia, de hacer que las cosas funcionen de la mejor manera posible. A veces esa eficacia es comercial, como es el caso de un e-commerce, como es el caso de generar un lead, como es el caso de descargar un archivo, como es el caso de suscribirse a algo, y a veces esa eficacia es informacional. O sea, cuando tú haces un proyecto para un medio de comunicación, lo que quieres es retener al usuario el mayor tiempo posible, ¿vale? Ahora, ¿vale? ¿Qué cosas hay que comprender cuando uno crea un producto o un servicio digital? Básicamente, el CRO se entronca, es como un primo bastardo y pequeño de una disciplina enorme que se llama CPS, si no la habéis oído nunca, que son las siglas de Complex Problem Solving, ¿vale? Resolución compleja de problemas. ¿En qué hay que fijarse? Bueno, hay que entender el negocio. Sigamos con la moda, que es un ejemplo sencillo. No es lo mismo vender camisetas de una marca de fast fashion, como puede ser H&M, como puede ser Primark, como puede ser una marca de Inditex, que vender camisetas de Armani, que aparentemente parecen lo mismo, pero no lo son. Cada negocio tiene sus particularidades. Hay que entender el comportamiento, cómo las personas reaccionamos y nos comportamos cuando manejamos un activo digital, porque somos bastante peculiares en muchas de las cosas. Y sobre todo no hay un comportamiento homogéneo. Este es muchas veces el principal error a la hora de diseñar algo. No todas las personas reaccionamos igual a los mismos estímulos. Cada persona reacciona a los estímulos en función de qué, de lo que son sus heurísticos, su bagaje emocional, lo que tú has aprendido, lo que has vivido, lo que te han enseñado. Luego la tecnología es clave. El rendimiento de algo viene determinado en gran medida por el tipo de tecnología que se está utilizando. Nada tiene que ver hacer un desarrollo en el que estamos utilizando SPAs a utilizar pues, otro tipo de tecnologías. Luego está lo que se llama el factor X, que son las cosas que no se pueden predecir y que uno se encuentra por el camino. El COVID es un claro ejemplo de ello. El COVID, la viruela del mono, la guerra en Ucrania, ahora parece que estemos, no sé, yo estoy esperando a que se abran las puertas y aparezcan las plagas bíblicas, ¿no? Y luego el análisis. Siempre para resolver un problema, del tipo que sea, la verdadera clave es el análisis. ¿Qué es el análisis? Tomar datos e interpretarlos en el contexto adecuado, ¿vale? Hay análisis ad hoc y post hoc. El análisis post hoc es el fácil, es el que coges datos e interpretas una situación que ya ha sucedido. Entonces es como cuando ahora alguien dice, lo de Ucrania se veía venir. Bien, pero durante los años desde la ocupación de Crimea no dijiste ni Pamplona. O sea, una vez que ya ha sucedido es fácil interpretar los datos. El ad hoc es, ojo, que los datos me indican que esto va a suceder en algún momento temporal entre 2024 y 2025. ¿Vale? Estos son los 5 elementos clave para optimizar ya no un producto o un servicio digital, sino prácticamente cualquier producto o cualquier servicio. Para mí lo interesante es que comprendáis que a la hora de plantear el diseño, el desarrollo y la optimización de un producto o servicio digital tenemos que tener esta mentalidad en la que basculas con esas 5 cosas, ¿no? Este es un ejemplo de un proyecto. He cogido un proyecto del año 2020, comparándolo con 2019, al que el efecto COVID no le afectó, ¿vale? Porque son años, hacer comparaciones de datos de negocios que han sido impactados por el COVID no tendría sentido. Hablar de viajes o hablar de tecnología o hablar de máquinas de fitness o de productos de ejercicio en casa porque se agotaron, ¿no? Pero bueno, este es algo no exigido. Esto es algo en lo que básicamente optimizando el mismo producto digital con los mismos recursos, pues pasas a vender en 9 meses del año de 141 millones a 313 millones de euros. ¿Vale? Es el mismo producto, es la misma tecnología, lo que hemos hecho básicamente es optimizar ciclos de mejora siguiendo un patrón bastante sencillo y siguiendo unos frameworks que están más o menos estandarizados y que son bastante comunes, que veremos ahora. Un método además es bueno cuando funciona para un proyecto de estas dimensiones, que es un proyecto internacional, donde suben los ingresos, sube el ratio de conversión, suben las transacciones. Y el sistema es bueno cuando funciona exactamente igual. Este es un ejemplo pre-COVID, con un proyecto que de 546.000 pues pasa a vender 841.000. Es decir, cuando el sistema es bueno, cuando la dimensión del problema queda resuelta de la misma forma, ¿vale? ¿Qué es el ratio de conversión? Bueno, pues al final la métrica que se suele utilizar para valorar la capacidad transaccional de un activo digital. Pues en un e-commerce, pues las compras que se producen
en un e-commerce. ¿Cómo se calcula el ratio de conversión? Bueno, el ratio estándar, la forma de cálculo estándar en las herramientas tipo, como por ejemplo Google Analytics, es transacciones partido de sesiones multiplicado por 100 y ahí tenéis el ratio. Si yo tengo este e-commerce que tengo aquí, que este dato lo saqué ayer para que fuera fresquito, mayo de 2022, he hecho 198.000 euros de ingresos con 1.246 transacciones y un 1,06% de ratio, ese 1,06% de ratio sale de una métrica muy sencilla, 1.246 ventas partido por 117.822 sesiones, multiplicado por 100, 1,057, como aquí se va al redondeo, pues tienes ese 1,06 que veis ahí. Esa es la forma de cálculo, ¿vale? Por ejemplo, en analítica digital estos números salen de manera automática siempre que utilizas el código de e-commerce, ¿vale? En Google Analytics. Lo cual te sirve para hacer seguimiento de si las acciones que has implementado en un e-commerce funcionan o no. Y esta es la verdadera clave, el uso del dato en un contexto de negocio. Es decir, yo no voy a opinar nunca acerca de si un cambio en una funcionalidad o un cambio en una imagen de un producto o una forma de explicar cómo un producto debe ser utilizado es mejor o peor. Hablarán los datos por mí. Si en el mismo contexto temporal una forma de explicar diferente, unas imágenes distintas o una funcionalidad añadida hace que este número suba, pues evidentemente parece, y digo lo de parece conscientemente, parece que la opción es correcta, ¿vale? Básicamente es acostumbrarse a trabajar con esto, a trabajar con los datos para demostrar que los cambios que queremos poner en marcha funcionan y luego para que esos cambios se conviertan en aprendizajes que te ayudan a escalar el producto a más o a crear productos nuevos basados en lo que has aprendido, ¿vale? Este es simplemente la evolución de las sesiones del mismo e-commerce que acabamos de ver. ¿Veis? Ahí están las 117.822. Nunca olvidéis que el cálculo en las herramientas estándar se hace contra sesiones. Sesiones no son usuarios y usuarios no son personas. ¿Sabéis? Sesiones son periodos de actividad en un sitio web, usuarios son cookies, personas a día de hoy no se pueden trazar. No hay un tracking de persona. Si yo navego con mi ordenador, con mi móvil y con mi tablet en el mismo momento temporal, soy 3 usuarios y en principio 3 sesiones. Por eso, cuando muchas veces cuentas estos datos, sobre todo en las empresas, hay que explicar muy bien que esto no son personas, ¿vale? Son interacciones, son sesiones. Para que os hagáis una idea, en este año, nosotros hacemos un estudio todos los años desde hace 7 años, este año basado en unos 899 e-commerce y 100 y pico negocios digitales de leads, como pueden ser las consultoras, los médicos o la formación. El ratio de conversión medio en España en e-commerce en este año es del 1,29. ¿Por qué os cuento esto? Porque si vosotros estáis trabajando, me da igual con Drupal Commerce o con el CMS de e-commerce que sea, sepáis que el estándar en España, porque muchas veces el problema es que cogemos datos de fuera. Entonces, claro, fijarte en una métrica de conversión de Estados Unidos para valorar si tu producto está funcionando bien quizás no es la mejor idea. No nos parecemos mucho a los americanos en muchas cosas, ¿vale? En España, 1,29. Así es como ha evolucionado a lo largo de los años el ratio de conversión medio. Más o menos, ahora estamos aquí, en un 1,29, venimos de unos pelados también, 0,88, más o menos es como ha ido evolucionando. Evidentemente, hay muchos modelos de negocio, no todos convierten al 1,29, pero es el estándar global, general, de cualquier tipología de e-commerce. Para que os hagáis una idea, Food Delivery, lo que es un Globo, lo que es un Just Eat, lo que es un McDonald's, un Burger King o un Domino's Pizza, el ratio estándar de conversión en ese modelo de negocios está entre el 15 y el 20%. Y tiene todo el sentido del mundo. O sea, tú no dices, madre mía, cómo me aburro, me voy a pasear por la web de Telepizza a pasar el rato. O sea, evidentemente cuando entras es porque te vas a pedir una pizza. Y además son ciclos de venta, y esto tiene que ver con lo de la comprensión del negocio, son ciclos de venta muy cerrados. ¿Cuándo se piden pizzas? Pues generalmente cuando hay eventos de algún tipo y generalmente en fin de semana, ¿vale? Entonces hay como grandes picos de venta y siempre los eventos están muy controlados. Una final de Roland Garros, que viviremos ahora, un mundial de fútbol, una final de la Champions, una final de la Copa del Rey, pedidos a patadas, ¿vale? ¿Cómo se trabaja la optimización? ¿Y por qué os decía lo del negocio? Si yo sé que va a haber una final de la Champions, como hubo, y sé que a mí me van a pedir comida a toneladas, ¿qué cosas puedo hacer para mejorar la transacción, para mejorar la capa de eficiencia? Pues, por ejemplo, permitir
un pedido anticipado. Si yo ya sé que voy a quedar con mis amigos dentro de 4 días, pues dejo las cosas ya organizadas y pedidas. Una funcionalidad que no todo el mundo implementa. Algo que puedo hacer es impulsar también los cupones de descuento. Si utilizáis apps de delivery, seguro que os sale cada X tiempo pues el típico descuento del 10%, de 5 euros o de lo que sea, pues para que te pidas lo que tú quieras. ¿Vale? Al final los datos son los que te revelan si eso como estrategia, como táctica, va funcionando o no para mejorar la eficiencia. Pero el e-commerce es el mismo y tiene las mismas funcionalidades. No planteéis nunca los productos o servicios digitales como algo estático, porque es algo vivo. O sea, a mí me gustan mucho las analogías con cosas muy básicas y siempre digo lo mismo, esto es una panadería. Si cada día entran personas preguntándote si haces magdalenas, que eso lo ves en tus datos, y nunca te ha dado por hacer magdalenas, pues igual no sería una idea muy loca plantearte algún día hacer magdalenas, porque tus propios clientes te dicen que las quieren, pero tú no las fabricas. ¿Vale? Eso os dan los datos. Estos son, para que os hagáis una idea, los ratios de conversión por dispositivo, donde están los grandes retos que nos quedan de aquí en adelante, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, las conversiones en desktop tienen unas medias del 2,32 y en móvil son 3 veces inferiores. O sea, comprar en móvil es el gran caballo de batalla para la mayoría de los e-commerce en los próximos años. Ya lo lleva siendo hace mucho tiempo, pero cada vez lo es más. ¿Por qué cada vez lo es más? La media de tráfico móvil de cualquier site ahora mismo es de aproximadamente el 65 el 70%. Muchos modelos de negocio, como por ejemplo los medios de comunicación, tienen más de un 80% de tráfico móvil. Muchas marcas de moda tienen más de un 80% de tráfico móvil. Sin embargo, la transacción en móvil es 3 veces inferior a desktop, por muchísimas razones. Seguro que muchos pensáis, bueno, pero esto es porque lo consulto en el teléfono y luego lo compro en desktop. Bueno, esto es una verdad, esto para empezar es una suposición y para seguir es una verdad más o menos a medias. Es cierto que ese comportamiento se da, pero también es cierto que en muchas ocasiones, si lo habréis sufrido, es una auténtica tortura comprar en móvil. Desplegables infinitos que no se acaban, selectores que no consigues cerrar, porque por la razón que sean las funcionalidades no están bien implementadas. Bueno, todo ese tipo de cosas es lo que a nosotros nos interesa pulir. Pensad que en la optimización lo que toca son variables y variaciones. Tú tienes un producto digital y un conjunto de variables. Una variable es un elemento del sistema que afecta a su rendimiento. Un coche. La variable, muchas variables en un coche. Una de ellas, las ruedas. Esa es la variable. ¿Qué es la variación? Las posibles expresiones de la rueda. Puede ser rueda de invierno, puede ser rueda de verano, puede ser una Bridgestone, puede ser una Firestone, puede ser una Michelin. En función de la rueda que le coloques al coche, el rendimiento del coche será mejor o peor. Pues ahora llevaros esta mentalidad a cualquier producto o servicio digital. ¿Qué os hace a vosotros comprar una camiseta negra en Minimalist, en Zara, en H&M o en Primark? Muchas cosas, muchas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Para que os hagáis una idea de cómo funciona esto, los usuarios nuevos convierten de media al 0,7, los usuarios recurrentes al 2,3. ¿Esto qué quiere decir? Que es extremadamente importante generar sistemas de fidelización o de loyalty en nuestros productos o servicios digitales, que la gente vuelva. Puedes hacer que vuelva de manera orgánica o de manera inorgánica. De manera orgánica es volver de manera natural. Oye, que me gusta lo que cuentas, vuelvo. Es lo que hacemos todos cuando leemos pues, cosas con las que somos afines, ¿no? Pues el típico blog de cocina o yo qué sé, o lo que vosotros leáis. La lealtad inorgánica, ¿cuál es? Pues por ejemplo el remarketing. O sea, yo he visto un producto y 2 días después veo un anuncio del mismo producto que vi y me obligo a volver. Es una técnica interesante, no el remarketing, sino cualquier loyalty, porque ya veis que cualquier usuario que vuelve transacciona generalmente al triple. ¿Vale? Y aquí, para que os hagáis una idea, esto no sé si os lo dejarán descargar, pero yo no tengo ningún inconveniente. Aquí tenéis las medias de conversión por sectores. No es lo mismo lo que os he dicho antes, un food delivery que está aquí, ¿veis? Pedir comida a domicilio desde un ordenador desktop tiene un ratio de conversión del 22%. Es decir, de cada 10 que se meten a ver pizzas, 2 te piden la pizza en desktop. De cada 100, pues 22. En móvil es bastante inferior. No es lo mismo, por ejemplo, vender, ¿dónde estás? Aquí, joyería y complementos. ¿Veis? 0,4 en móvil, perdón, 0,4 agregada, 0,7 en desktop, 0,3 en móvil. Evidentemente, comprar
algo cuyo precio medio es alto, ahí interviene el precio, pues genera cierta barrera. Y exactamente lo mismo con muchísimas cosas, ¿no? Ahí lo tenéis desglosado por ramas de actividad. Y aquí podéis ver cuál es el rendimiento en general de los CMS desde el punto de vista de la conversión. Los CMS de e-commerce tienen un ratio de conversión del 1,25, los CMS estándar, no específicamente pensados para e-commerce, como podría ser un WordPress, ¿vale?, tienen un 1,055 y los CMS a medida en general 1,4. ¿vale? Aquí estarían metidos pues, Drupal Commerce, Magento, PrestaShop, Shopify, etc, etc, etc. Este es el valor medio de pedido en España a día de hoy, 221 euros. Este es el valor medio de pedido en móvil, 192. Y aquí hemos ganado mucho porque la diferencia ya es muy pequeña. Hace unos años no era así. Hace unos años móvil había una diferencia muy grande entre lo que se gastaba uno en móvil y lo que se gastaba uno en desktop por temas de confianza, etc. Hoy en día pensad que los dos métodos de pago que más crecen en pago en e-commerce a día de hoy en España son Bizum, que básicamente se opera con el móvil, son Bizum y Amazon y Apple Pay. ¿Vale? Ya Bizum lo tienen aproximadamente el 24% de los e-commerce. Esto es cómo compramos en función del dinero que vamos a pagar por algo. ¿Vale? Esto, hay una clara barrera mental a partir de los 200 euros, más o menos. La compra deja de ser impulsiva y pasa a ser reflexiva. Valores de menos de 50 euros, el ratio de conversión general es del 1,5. Entre 50 y 80, 1,3. 80 y 200, 1,5. Más de 200, 0,6. Se desploma más de la mitad. Tiene lógica también. ¿Por qué os cuento esto? Es lo que os digo de la eficiencia. Siempre hay que pensar en soluciones. ¿Por qué muchas veces alguien no compra online algo que cuesta más de 200 euros? Pues porque seguramente no lo puede pagar en un único pago. Hoy en día tenemos múltiples soluciones, desde hace muchos años, pero tenéis opciones como Secura, como Paga Más Tarde, como Aplázame, como Klarna, infinitas soluciones, incluso el propio PayPal, que te permiten fraccionar los pagos de manera que puedas acceder a un precio que si tuvieras que pagarlo al contado, pues supone una barrera a la conversión bastante clara. Y este dato a mí me parece muy significativo. Cómo se desploma la conversión en los usuarios nuevos cuando los precios suben, mucho más claramente que en los usuarios recurrentes. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, los e-commerce que tienen un checkout distribuido en varios pasos, un proceso de pago, convierten al 1,41 frente al 1,18 del One Step Checkout. ¿Esto por qué pasa? Una vez más, datos y contexto. Los datos me dicen que convierten peor los del One Step Checkout. ¿Cuál es el contexto? Bueno, algo muy sencillo que se llama revelación progresiva. Se lo debemos a un señor que se llama J.M. Keller. Cuando las personas nos enfrentamos al completado de 24 campos de golpe, somos mucho más reacios que a completar en 4 pantallas 6 campos por pantalla. Y además se produce otra cosa que se llama efecto Zeigarnik, que es de principios del siglo XX, que es que cuando empiezas una tarea tiendes a terminarla. El problema no es terminar la tarea, el problema es empezarla. O sea, una vez que consigáis que un usuario comience una tarea, si esta tarea está bien estructurada, el propio efecto Zeigarnik, que nos pasa a todas las personas, hará que recordemos que tenemos eso inacabado y tengamos tendencia a terminarlo. ¿Vale? Este es el ratio de conversión de los leads. Un lead es un formulario que alguien completa para enviarte una solicitud de un producto, de información o de lo que sea. Y es el otro gran modelo de negocio digital aparte del e-commerce. ¿Y cuál es el funcionamiento de los ratios de leads en función de los sectores en los que nos movamos? ¿Veis? Por ejemplo, la formación pues tiene un ratio medio, ¿dónde estás? Que no te veo. Educación, del 2,7. O sea, lo típico de que estás buscando tu curso de Angular o tu lo que sea, déjame un lead para apuntarte. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Aquí tenéis un enlace en el que podéis descargar los tropecientos millones de estudios que nosotros hacemos cada año, siempre, y esto es importante, basándonos en sitios web españoles. Nosotros hicimos esto por una cuestión egoísta, porque yo necesitaba datos de referencia para hacer bien mi trabajo de análisis y todos los datos que tenía eran de mercado anglosajón. Y no nos parecemos a los anglosajones, afortunadamente. La capacidad de conversión de un negocio digital depende de muchos factores, lo que os decía antes, variables, variaciones, y cada negocio es un mix único. O sea, no hay
dos negocios iguales, aunque vendan exactamente las mismas cosas. Tú vendes camisetas de Motorhead, tú también vendes camisetas de Motorhead, fantástico, pero no funcionamos igual, no somos el mismo e-commerce y seguramente no tenemos los mismos activos. Hay dos grupos de factores que afectan a la conversión, a que alguien sea proclive a comprarnos o no. Lo que conocemos como factores endógenos, que son los que nosotros podemos controlar. El diseño, las rutas de navegación, la personalización de un usuario, el diseño de información, cómo contamos las cosas, la inclusión de elementos de confianza. ¿Por qué muchas veces vosotros no compráis algo? Por pura desconfianza. O porque es un producto del que nunca había oído hablar. O porque es alguien que me vende un producto que sí me interesa, pero la empresa que me lo vende no me gusta o no comulgo con sus valores. O porque es algo que no puedo comprender. Por lo tanto, no me lo han explicado bien. No me lo has explicado bien, desconfío, no te lo compro. Las propuestas de valor o las fidelizaciones. Muchas veces compramos porque utilizamos sistemas puramente emocionales para la toma de decisiones. El más famoso es el heurístico de anclaje. El heurístico de anclaje lo vemos todos los días y es tener un precio anterior tachado y un precio nuevo. ¿Y cuál es el descuento que hay? Y eso hace que se dispare otro sesgo cognitivo, otro proceso mental, que es la aversión a la pérdida, que es mucho más poderosa que conservar las cosas que tenemos. ¿Cómo voy a desperdiciar la oportunidad de comprar algo con un 50% de descuento, aunque no lo necesite absolutamente para nada? Y luego están los factores exógenos, que afectan a la conversión, pero que no podemos medir, pero que sí debemos entender. Cambios sociopolíticos. Estos típicos anuncios que salen de vez en cuando, la inflación se dispara, va a haber un corralito financiero, bueno, pues el consumo se retrae. Lo hacemos todos. La necesidad recurrente y continuada en el tiempo. Lo hemos visto en la pandemia. ¿Por qué algunos negocios vendieron mogollón y otros no? Porque aparecen nuevas necesidades. Por Dios, era horrible tener que trabajar en el salón de casa con tus hijos al lado asistiendo a clase y tu pareja trabajando también y todos en la mesa del comedor. ¿Sabéis qué fue lo más vendido en los sitios de electrónica de consumo en los primeros meses de la pandemia? Los repetidores wifi. Pero en cantidades industriales. Por supuesto, los ordenadores portátiles, hasta el punto de que muchos sitios se quedaron sin stock, y luego todo tipo de equipamiento para casa. O sea, monitores, teclados, ratones, todo. Claro, ¿esa necesidad es recurrente en el tiempo? No. Tiene un momento temporal. La reputación, la confianza, la percepción de la marca. Muchas veces tú dejas de hacer algo porque hay una crisis reputacional de la persona o de la marca que lo representa y eso te afecta. Y luego los cambios en las fuerzas del mercado, que aparezcan nuevos competidores o que haya noticias como las que estamos leyendo últimamente. Klarna va a despedir al 10% de sus empleados, Twitter va a ser comprado o no por Elon Musk, la gente que trabaja en Tesla tiene que ir 40 horas a la oficina o si no irse a su casa y no volver, todo este tipo de cosas, ¿vale? Y la dificultad de un proyecto, para que sepáis cuánto de difícil va a ser que un proyecto venda o no, transaccione o no, la determinan estas tres variables. El arraigo de la marca. Es decir, si tú trabajas para una marca conocida, aunque la web, y permitidme la expresión, sea una mierda, vas a vender. Aunque lo cuentes muy mal, vas a vender. Aunque todo sea una porquería, vas a vender. Porque el poder de la marca es muy grande. Otra cosa es que esto nos guste, no nos guste, nos parezca mejor o nos parezca peor. Pero cuando una marca con arraigo de verdad, y me refiero, yo qué sé, a un Zara, a un Mango, a cualquier marca de estas, hace algo, va a funcionar. Luego el hábito en el consumo del producto. ¿Cuánto de raro es o de habitual lo que yo tengo que comprar? O sea, yo siempre pongo un par de ejemplos. Yo de las cosas más difíciles que he hecho ha sido trabajar en un proyecto de optimización para vender un dispositivo médico enfocado a personas con enfermedades neurodegenerativas que costaba 1.500 euros y se compraba online. Es chungo eso, ¿eh? Pero ¿sabéis por qué? Porque no es un producto que estés habituado a consumir. Una camiseta la entendemos todos. Un dispositivo que te da un masaje para prevenir una enfermedad neurodegenerativa, pues como que no. Entonces, cuanto más difíciles son de entender las cosas, menos propensos somos a comprarlas. Y luego el precio. Y sobre todo la relación precio-valor, que son dos cosas diferentes. Ya lo decía Machado, solo el necio confunde valor y precio. O sea, precio es el dinero que algo cuesta, valor es lo que te aporta a ti. Por eso el valor es muy subjetivo y el precio es algo
objetivo. Pero muchas veces contextualizar bien el precio ayuda a que haya ventas, ¿vale? Este es un ejemplo que me gusta mucho poner porque es una startup que cumple con 2 de los 3 criterios de antes. ¿Alguien ha oído hablar de esta marca alguna vez? G-Best. ¿No? Bueno, pues ya la conocéis. Mira, hemos ganado unos cuantos adeptos a la causa. ¿Alguien tiene una idea de qué es esto? ¿Que tiene que ver con el hábito del producto? ¿O qué creéis que es? Viendo una foto. ¿El qué? Bueno, pues no vas muy desencaminado, te veo bien, ¿eh? No eres un infiltrado de la marca ni nada, ¿no? Lo más normal es que te digan caramelos o algo así, lo que pasa que, claro, bueno, no se ve bien, pero bueno. Bueno, pues estos son suplementos vitamínicos para gamers. ¿Hay gamers en la sala? Pues ya tardáis, cabrones, si no hay... Bueno, son suplementos vitamínicos para gamers, básicamente en dos cosas. O sea, el rojo lo que contiene es luteína. ¿Qué es la luteína? Pues bueno, algo que mantiene el ojo hidratado. Entonces, si tú tienes que jugar 14 horas al día, pues va bien tener el ojo hidratado, ¿no? Porque no te entre el ojo ahí, que no te estalle el globo ocular totalmente inyectado en sangre, ¿vale? Evidentemente, si estás delante de una pantalla 14 horas al día, también, aunque no juegues, ¿no? Y el azul, básicamente es parsiflora, valeriana, es para desconectar. Pero esto se toma como un complemento vitamínico. 2 gominolas al día para estar activado durante mínimo 2 semanas, 2 gominolas al día para desconectar. Unas son para activarte, por eso se llaman on, y otras son para desactivarte, y por eso se llaman off. Pero lo pongo como ejemplo de esas 2 variables. En este proyecto la principal dificultad es que la marca no la conoce nadie. Si esto lo lanza Red Bull, por el tema o lo lanza una farma conocida, tipo GSK o Isdin, ya tendrías mucho recorrido de conversión hecho. Si, aunque fuera desconocido, fuera un producto de uso común, simplemente gominolas en un concepto de golosina, también, pero suplementos vitamínicos para gamers, es durito. Y luego además lo que os decía de entender el negocio, ¿qué dudas hay aquí? Aquí hay mogollón de dudas cuando alguien va a comprar esto. ¿Esto es legal? O sea, lo es. En España no puedes vender suplementos si no están aprobados por el Ministerio de Salud, hay que presentar las fórmulas, etcétera. Pero eso hay que explicarlo, porque esa duda es lícita. Eso es lo que llamamos FUDs, miedos, incertidumbres y dudas, de su acrónimo en inglés. Podrás vender algo si a la hora de explicarlo, y esto no tiene que ver con el back, sino con el front, si a la hora de explicarlo eres capaz de resolver las principales dudas, incertidumbres y miedos. ¿Esto es legal? Claro que es legal. ¿De qué está hecho esto? O sea, ¿qué me voy a meter yo en el cuerpo? Pues, por ejemplo, esto es un complemento hecho con lo que ahora llamamos real food. Es todo natural, son todo plantas. O sea, aquí no hay ningún componente químico. Hay gente que no quiere meterse químicos en el cuerpo que no conozca. Luego, claro, te comes una salchicha de estas del día, de tal, y vete tú a saber lo que te estás metiendo, ¿no? ¿Vale? Frameworks CRO que hay en el mercado, ¿vale? La mayoría siguen el mismo esquema y estos son de más fácil a más difícil. Siempre hay investigación de datos cuantitativos y cualitativos, siempre hay sesiones de ideación, es decir, oye, no estamos vendiendo bien esto, la gente no consume esta página, alguien abandona el checkout en el primer punto, ese es el dato cuantitativo. Lo siguiente, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues ahí ya empiezas con tus hipótesis, con tus teorías. Haces A/B testing, investigación cualitativa, y con lo que aprendes lo implementas. Este es el de Data 36, este es el de Smart Insights, que es parecido. No me enredo porque tenéis ahí unos enlaces preciosos, y este es el de Wider Funnel, que ya es un framework más complejo de trabajo, y este es el nuestro, ¿vale? Dividido en 3 áreas. Obtener información partiendo de los objetivos, de los datos y de la investigación. La parte creativa, yo he encontrado una serie de problemas de rendimiento en mis productos y servicios digitales. ¿Cómo los puedo arreglar? Vamos a pensar qué podemos hacer aquí. Y la parte de ejecución y aprendizaje. ¿Qué test podemos poner en marcha y cómo funcionan? ¿Qué resultados obtenemos? ¿Vale? El proceso clave, ¿cuál es? Tener los objetivos de un diseño en base a un criterio de negocio. Tener métricas de éxito que se deben medir utilizando herramientas como Google Analytics o como Adobe Analytics. Y medir la evolución de esas métricas. Yo sé que mis diseños y mis productos y servicios digitales son mejores o peores en función de la aceptación que hay, en función de cómo evolucionan.
Entender los principales user journeys. Nunca intentéis optimizar algo desde la generalidad. Es muy mala idea. O sea, pensad en casos concretos de uso. Casos concretos de uso. Siempre es más fácil optimizar algo pensando en un caso concreto de uso que en la generalidad. La generalidad sería, vamos a poner el botón más visible. Eso no te va a hacer vender más. Hombre, si está en el fondo de la pantalla en un tamaño ridículo y no lo ve nadie, evidentemente sí. Pero pensad siempre en el caso de uso concreto, ¿vale? Alguien que hace la primera compra de algo. Alguien que ya es cliente y tiene que comprar algo de manera recurrente, por ejemplo, pienso para su perro. El perro come todos los días, por lo tanto tú comprarás pienso mientras viva el perro. Otra cosa es que lo compres en el mismo sitio. Siempre casos concretos, ¿vale? Comprender las... Ah, ya se me ha acabado el tiempo. Joder, pues... Perdón. Bueno, pues entonces... Bueno, aquí lo que tenéis... ¿Qué hora es, pues? ¿Eh? Ya está. Bueno, me queda un rato, pero no quiero privaros del desayuno. Pero bueno, si os pasan la presentación, yo encantado de la vida. Aquí tenéis tanto el sistema SMART como los famosos OKRs respecto a cómo podéis definir objetivos para vuestros productos o servicios digitales de manera objetiva y cómo los podéis medir de manera objetiva. ¿Por qué os interesa esto? Porque es la forma en la que todos podemos demostrar que una idea o que de un producto o un servicio que yo he trabajado realmente está funcionando mejor o peor de lo que yo pensaba. Entonces, eliminemos siempre la capa subjetiva de las decisiones, porque lo que yo creo, lo que a mí me dicen, lo que yo opino, está muy bien, pero esto es como el culo, todos tenemos uno. Entonces, a todos nuestro culo nos parece lo mejor del mundo. Bueno, esto me lo voy a saltar y me voy a quedar con explicaros simplemente varias cosas. Lo primero... Ahí va, ¿qué ha pasado? Joder, he vuelto al principio. ¡Qué horror! Nada, ya voy. No solo son datos cuantitativos lo que podéis conocer de un producto o servicio digital, también podéis conocer datos cualitativos. Herramientas como Hotjar, como Mouseflow, como Content Square, como Click Density, como un montón que hay en el mercado, te permiten saber cuál está siendo el comportamiento de alguien. Así se comporta alguien en la ficha de producto de las gominolas que os he enseñado. Y lo que más interacción tiene es la imagen. O sea, en el fondo, todos queremos pensar que somos súper racionales y tal, y nos comportamos mucho como monos, la mayoría. Bueno, todos nosotros, ¿no? Y la imagen, al final, es lo que más nos llama la atención. Podemos llegar a saber dónde hacen clic los usuarios, independientemente de si se puede o no. Ojo, O sea, no se trata... Las herramientas de analítica digital te dicen si haces clic donde sí se puede hacer clic. Las de análisis cualitativo te dicen dónde haces clic, tanto si se puede o no hacer clic. De manera que puedes encontrar lo que se conoce como un false affordance, sitios donde la gente intenta interactuar o hacer cosas y no se puede. Con lo cual ya tienes un bug perfectamente localizado. Esta es la versión móvil. Fijaros, lo curioso es que agregar al carrito no es lo más clicado. Lo más clicado, lo que dice muy poco en favor de la raza humana, es un enlace donde pone aquí. ¿Vale? Es un ejemplo que nunca me canso de poner, porque revela pues, que somos muy tontos, ¿no? O sea, 4 doctorados, que sí, pero que le das a aquí, ¿vale? O sea, es... Vale, y os pongo un ejemplo, un par de ejemplos y termino ya, antes de que me saquen de aquí a hostias, ¿vale? De la importancia de entender el comportamiento. Esto es un banco naranja, que tiene más de 4 millones de clientes, y esto es lo que se conoce como framing, ¿vale? ¿Qué es el framing? El framing es cómo nuestras decisiones cambian en función de cómo se nos presenta la información. Es decir, el producto es el mismo, cuesta exactamente lo mismo y hace exactamente lo mismo, pero te lo cuento de dos maneras distintas. Esto es un test A/B, un test A/B de manual, en el que yo he observado unos datos cuantitativos que son que el rendimiento de este producto digital para conseguir aperturas de cuentas bancarias es bajo, está por debajo de las expectativas. Este es el modelo original. Cuenta nómina, cámbiate a la cuenta nómina y súbete el sueldo hasta un 5% TAE, sin comisiones, saber más, contratar. Versión móvil, ¿vale? Esto nos da un nivel de rendimiento X que no acabamos de entender por qué es tan bajo. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿quién se abre una cuenta nómina? Generalmente las cuentas nóminas se las abre quien está entrando en el mercado laboral. Si tú ya estás en el mercado laboral, pues no te sueles abrir una cuenta nómina, ya la tienes.
Si entras en el mercado laboral tienes un rango de edad generalmente por debajo de los 30 años. Además, a nosotros nos interesa, bueno, pues captar a otro tipo de público, no habituado a conceptos como el TAE o, bueno, conceptos económicos complejos, vamos a decir. Y entonces, ¿qué hacemos? Un framing. El producto es exactamente igual, el flujo de navegación es exactamente igual, los pasos son exactamente iguales, pero te lo cuento así. Tenemos aquí a estas dos muchachas que acaban de salir de la sala Z, ¿vale? Cuenta corriente, una cuenta corriente con un banco nada corriente, sin condiciones, sin engorros, y el botón de contratar está por aquí abajo, ¿vale? Yo no opino, por eso os digo lo de la opinión, yo no opino si esto es mejor o es peor, porque para mí es irrelevante. Lo que me interesa saber es si es adecuado para el target al que me dirijo para las aperturas de cuenta, ¿vale? Y al final, lo que las herramientas de testing me demuestran, que esto en este caso es un gráfico de Optimize 360, que es la herramienta de Google de testing, pero profesional, es... Ahí no lo veis, pero pone aperturas de cuenta. Al final lo que yo obtengo con esto es no la sensación, sino la certeza de que la versión variante 1, que es la de las muchachas, convierte entre un 62 y un 206% más. Entonces mucha gente cuando enseño esto siempre dice, joder Ricardo, ¿pero eso es posible habiendo cambiado solo esto? Pues sí, o sea, la solución en sí suele ser sencilla. Lo difícil no es la solución, es llegar a la solución, es el análisis previo o el plantearte por qué alguien está usando un producto o un servicio digital con un grado de eficiencia bajo. ¿Esto qué te da? Pues esto te da la demostración matemática, esto funciona con un algoritmo bayesiano y esto te da la demostración matemática de que en este momento temporal, esto no significa que esta solución vaya a funcionar durante 4 años, de que en este momento temporal esta opción, la opción de las muchachas, esta opción es la mejor, pero es que es la mejor. Un 206 significa triplicar, con un cambio aparentemente insignificante, ¿vale? Este es el intervalo probable, esta es la significancia estadística y al final estos son los ratios de conversión. Ya veis que el actual está entre el 3,8 y el 6,5 y el de la versión alternativa entre el 9,3 y el 13,2. O sea, no hay nada que decir aquí. Y del mismo modo, este tipo de test pueden hacerse con cualquier cosa. Esto que veis aquí es para un marketplace internacional y básicamente es cómo te cuento cuál es la talla. O sea, cuando os compráis unos pantalones online, como otras muchas cosas online, la principal duda es si voy a acertar con la talla y cómo me va a sentar esto. Entonces no es un tema de precio, es un tema de que tú te vas a gastar X euros en un pantalón y no te apetece que te llegue a casa, no te sirva, lo tengas que devolver porque es un coñazo y encima que me llegue otro. Y esto es a lo que me refería al principio cuando os decía que para optimizar penséis en casos de uso concretos, no en generalidades. ¿Qué es lo que todos utilizamos para saber si algo nos va a sentar bien? Las guías de tallas. ¿Cuál es el problema de las guías de tallas? Son unos cuadros estupendos de centímetros. No sé vosotros, pero yo no viajo con un metro encima para medirme el largo de la pierna, el ancho de la cintura, la cadera, etcétera. ¿La tendencia cuál es? Es que tengo un vaquero de otra marca. Claro, pero es que cada marca talla a su puta bola. O sea, unos te dicen que llevas una S y otros que llevas una XL. Lo que hicimos aquí fue, no se ve bien, pero son cambios aquí. El que más se aprecia es el tercero. Básicamente es la forma en la que le contamos a las personas cuál es la talla que deberías escoger. Esta de aquí, esta que está marcada en azul, es el uso de lo que se llama un Fit Analytics, que seguro que lo habéis visto en algunas marcas, que es calcular tu talla en función de tu medida corporal. Tú me dices a mí los años que tienes, lo que mides de altura y lo que pesas. Y yo te devuelvo la talla que te corresponde. Bueno, pues los usuarios, esa opción ya existe aquí, pero no se le da protagonismo. Por eso ya veis que son cosas bastante afinadas. Aquí lo único que se coloca es este ribbon, este pequeño TLC, es decir, nosotros calculamos la talla por ti. Consiguiendo que la gente utilice esto, básicamente vendo un 101% más de pantalones. Un 101, ¿eh? Ojo. Esto vende en 34 países del mundo. Si escaláis esto a lo bestia... Bueno, y para acabar, solo os voy a enseñar este otro ejemplo, que es lo que se llama el sesgo de anclaje, el heurístico de anclaje. La diferencia que hay entre vender un bolso colocando el precio anterior tachado y el precio nuevo, y venderlo con el precio anterior tachado, el nuevo, indicando que aquí hay un 50% de descuento. Vaya pijada, ¿no? Bueno, pues una vez más, esto supone básicamente una mejora en la conversión del 5,86% solo por incluir
el descuento que supone el precio, y esto, para que os hagáis una idea, son aproximadamente unos 7.000 euros al día. Por esta tontadica, así, o sea, 2 millones al año, más o menos, por colocar la chapa de que esto tiene un 50% de descuento. Y de eso aprendes, y al aprender vas iterando sobre los productos y los servicios digitales que tienes. Estos son otros ejemplos que podréis ver cuando tal. Ya me he saltado todo a lo loco. Un momento. En resumen, el trabajo de un producto, de un servicio digital, no acaba cuando sale. Acaba la fase de diseño y desarrollo. La vida real del producto o del servicio empieza cuando sale a producción. Me da igual si es un blog como si es el e-commerce más complejo del mundo mundial. Entonces, molestaos siempre en consultar los datos cuantitativos de si algo funciona o no, entender si los usuarios realmente están utilizando esto como pensabais que lo iban a hacer y si los objetivos de negocio se están cumpliendo o no, porque eso os dará las palancas para construir el producto o el servicio digital más fiable, más rentable y más eficaz. Y os invito a que profundicéis en esto cuando queráis. Espero que uséis esto cuando tengáis sueño para coger el sueño o para leeros los enlaces, y que hayáis aprendido mucho. Muchas gracias. No sé si nos da tiempo de alguna preguntilla. ¿Sí? Y perdonadme. Ah, bueno, pero me has asustado, que son las 11:26. Faltan 4 minutos. Ah, vale. Si alguien tiene alguna pregunta. He corrido aquí como un loco. Bueno. Yo quería saber, porque tú has estado hablando de las estadísticas, de cómo hace la analítica, pero realmente las personas que están detrás de esas analíticas, o los que desarrollan esas analíticas, prueban el producto en sí. O sea, yo, por ejemplo, encuentro más fallos en una tienda en la que estoy comprando o cualquier comercio online que los propios comercios que yo desarrollo. Porque los comercios que yo desarrollo no los estoy tratando como cliente. Realmente los que trato como cliente es donde digo, pues aquí falta un botón, aquí le pondría el botón en la parte derecha de comprar, algo que sea más accesible. ¿Vosotros probáis como cliente o solamente os limitáis a la estadística como tal? Hombre, a ver, yo creo que cuando tú creas un producto o un servicio digital enfocado a clientes, siempre deberías de pensar en parte como cliente, independientemente de que tú seas el cliente objetivo o no. Yo no soy el cliente objetivo de esas gominolas, yo no juego, a mí no me gustan los videojuegos y no me voy a tomar unas gominolas para activarme y tal, pero mi obligación, si quiero que el producto o el servicio funcione bien, es entender cómo funciona eso. Entonces, yo lo único que pretendo con todo esto que os he contado es que tú te hagas preguntas a la hora de hacer ese desarrollo. Oye, igual esto que estamos planteando no tiene sentido, porque me estoy dando cuenta de que si alguien tiene que comprarse un vestido para ir de boda y no le estamos dando ninguna información del tejido, de cuál es la caída, de qué garantías tiene, de cómo funciona, es muy poco probable que lo cuenten. Y a mí me interesa que aquello que yo programe funcione bien, entiendo. Entonces, yo te diría que siempre que hagas algo para alguien, te plantees desde un punto de vista de cliente si las interacciones, los procesos o lo que se está desarrollando tiene sentido o no. Porque muchas veces, y nos ha pasado a todos, te encuentras con sitios web o con aplicaciones que técnicamente están muy bien pensadas, pero desde el punto de vista transaccional son un absoluto desastre. Pero cosas sencillísimas como hacerte usuario de algo, darte de alta como usuario. Entonces, creo que las personas que lo están desarrollando no lo han probado como clientes, sino que han visto la eficiencia, el diseño muy bonito. A mí me pasa, por ejemplo, con los códigos QR de las cartas de los bares. Yo lo paso fatal. Digo, pero ¿quién coño ha desarrollado esto, tío? Si es que esto no tiene usabilidad ninguna. Si yo, lo que a mí me llama la atención es ver la foto del plato y la foto del plato es súper pequeña, ¿sabes? Por ejemplo. Es un buen ejemplo. Claro, y creo que las personas que lo desarrollan es que no han ido a un bar a escanear un código QR. Y creo que es el principal fallo. Es un buen ejemplo. A ver, por eso yo os decía al principio, y aquí estaréis de acuerdo o no, en lo que para mí, yo llevo muchos años en el sector tech, para mí la diferencia entre un programador y un desarrollador seguramente estará ahí. Pero si tú ahora estás en la fase de programar, deberías de tener a alguien que desarrolle, que debería preocuparse por eso.
Otra cosa es que tú como mentalidad de trabajo evoluciones a eso, que yo creo que es lo recomendable. Pero bueno, esto es una mentalidad y es una óptica y no es obligatorio. Pero yo creo que a nadie le gusta hacer un producto o un servicio que luego no funcione. A nadie. Pensad en las aplicaciones que hay de móvil para comprar entradas. La mayoría son un puto infierno. ¿De verdad nadie que ha desarrollado una aplicación de ese estilo se ha comprado nunca una entrada para ir al cine? Un poco darle la vuelta. Luego ya otra cosa es que internamente en tu organización te hagan caso, te hagan menos caso, esto sí, esto no, esto ábreme un ticket en Jira, toda esta mierda, ¿vale? Pero al final lo importante es que tú seas consciente de que a ti te interesa tener un producto y un servicio que funcione lo mejor posible. Ahí al fondo. Ahí. A pelo. A pelo. ¿Eres aragonés? Bueno, por eso no lo puedes hacer a pelo. Si fueras aragonés, no, que nosotros tenemos... Venga, bueno, dale. Que los ratios de conversión media que mostrabas funcionan más o menos similar para modelos B2C que B2B. ¿El qué, perdona? ¿Que funcionan? Para modelos B2C o B2B. B2C es lo que os he enseñado hasta el 1.86, B2B es lo del 1.86. Los modelos B2B son diferentes. Lo que os he enseñado, la mayoría de lo que os he enseñado es B2C. Claro, por eso la pregunta es si más, o sea, depende, digamos, Los modelos B2B es que depende mucho Te pongo un ejemplo real. Nosotros trabajamos para una compañía alemana que tiene un e-commerce que vende material médico. Entonces, es un e-commerce que utilizan hospitales y profesionales de la medicina. Entonces, los ratios de conversión son brutales, pero porque evidentemente cuando tú necesitas un estetoscopio, un bisturí, hilo de coser o lo que sea, pues te metes allí y lo compras. Entonces, depende del B2B. Yo en B2B hago dos distinciones, lo que son vender productos, y me da igual que sean vigas de acero o bisturís, y vender servicios. Lo más complicado es vender servicios. Pensad, por ejemplo, en una empresa, estuve hace unos meses con una empresa que se dedica a la tala de árboles y a vender madera, y factura 20 millones de euros al año, y lo que quiere es vender madera online. Hostia, eso es complicado, ¿eh? Que alguien te pida 50 toneladas de madera a través de una web. Pero es el sector más interesante para el futuro, porque el B2C está muy estandarizado ya y el B2B está creciendo mucho, sobre todo a raíz de la pandemia. Se acabaron las ferias, las empresas, ahora han vuelto, pero se acabaron las ferias, las empresas tuvieron que relacionarse de otra manera. Métricas fiables de B2B no tengo para contarte porque el volumen es muy pequeño, entonces hay mucha dispersión en los datos, pero depende mucho de cada modelo. Para mí, lo más interesante es el sector industrial. Hay muchísimo dinero, muchísimas empresas industriales y la inmensa mayoría, de verdad, no saben cómo llegar a sus clientes de forma digital. En el B2C esto ya lo tiene aprendido hasta el panadero de la esquina. O sea, mañana te monta un e-commerce cualquiera, lo tiene muy claro. Pero en B2B ahora es cuando se están empezando a hacer cosas chulas y a mí me parece un campo muy interesante a explotar. Hola, muchas gracias. Quería hacer una consulta a riesgo de decir una tontería, pero ¿esto aplica únicamente para lo que es comercio electrónico? ¿También podría aplicar para generación de visitas? Totalmente, o sea, dependerá de cuál sea tu objetivo. Lo que pasa es que yo pongo siempre el ejemplo del e-commerce porque es el más sencillo de asumir. Pero imagínate, por ejemplo, que trabajas para un medio de comunicación. El objetivo del medio de comunicación básicamente es, realmente su objetivo es el fill rate, conseguir vender toda la publicidad que tiene, bien en formato de CPMs, CPAs o lo que sea. Para conseguir venderla tú lo que necesitas es mucho tiempo de consumo de tus usuarios y sobre todo muchas páginas vistas, ¿vale? Muchos usuarios y muchas páginas vistas. Utilizarías el mismo sistema, mides las métricas de páginas vistas en este caso o las que correspondan a los objetivos de negocio, suscriptores nuevos, gente que se coge el paywall de €1 para probarlo durante 3 días y lo que harías sería exactamente lo mismo, pero en un concepto de páginas vistas. Por eso en muchos medios se van probando cosas como el scroll infinito para que saltes de noticia a noticia. De hecho, si os fijáis, cuando saltas de noticia, la URL cambia. Porque es la forma de medir
que estás haciendo consumo de varias noticias. Scroll infinito, los recomendadores de noticias, todos estos sistemas como Outbrain que te recomiendan noticias del mismo periódico o de otros que pertenecen a la misma network. Todo eso está encaminado en este mismo propósito. Muchas gracias. Nada, a ti. Yo creo que quieren el carajillo ya, o el sol y sombra. Nada, muchas gracias a vosotros.